Boli, ¿cómo te puedo decir? Demasiado humilde nuestro estudio para recibirte. No, Es así. Mirá lo que es. Comparado con tu estudio, Sí, no sé cuántos canales. no, hay muchísimos canales, pero no es otra cosa, ¿no? Es un estudio demasiado grande y difícil fue para mí también trabajar ahí. En mis comienzos fue terrible. Bueno, la cuestión es que acá normalmente... Además he vivido en la humildad y me gusta ser humilde. Resulta ser que este es un programa, Modo Barista, que la directora es Sandra Malén Ruiz Martínez, y tiene dos asistentes de dirección bastante particulares. Hay uno, el primero, el más importante, que te quiere decir algo. A ver si te acordás de algo de lo que te quiere comentar. Un saludo en particular. Estamos con un mensaje de alguien que conocés vos y que creo que toda la familia, reconocés a toda la familia. Estamos hablando de los Bilbao. Oh, sí, por supuesto. Y él, Marito Bilbao, que nos Sí. asiste con todas esas cosas que dan vueltas y animaciones y demás, te quería mandar un saludo. Ah, bueno. A ver si te acordás de algo. Primero, me gustaría agradecer mucho a los hermanos Cicea, porque me llevaron de alguna forma a la música. Ellos vivían a la vuelta de casa y cuando pasaba por ahí los escuchaba ensayar, ensayaban y daba la ventana donde ellos ensayaban, daba la calle. A veces podíamos espiarnos un poco y era lindo, ¿no? A mí me marcó muchísimo. Les quiero agradecer porque me despiertan un recuerdo muy especial. Cuando era en Nueva Aldea, los instrumentos en la camioneta de papá, Morongo, Bilbao, salían a tocar a todas partes. Él los recordaba siempre y era un gran admirador, los quería muchísimo. La cuestión es que te quería hacer este saludo y recordar al Se padre. divertía con ustedes. Recordar al padre, Marito. Muchas gracias por el mensaje. No, Acá lo tenemos al te Boli. agradezco mucho, Marito, te doy un abrazo muy grande. Los recuerdos, estos recuerdos inolvidables de tu familia y sobre todo de tu padre, ¿no? Que está marcado a fuego en el conjunto. Inolvidable los viajes con Morrongo, lo que nos divertíamos, éramos jóvenes. Yo lo conocí a tu padre desde que jugaba al fútbol, lo seguí desde chico. En las vueltas de la vida nos llevó a que Morrongo fuera casi un integrante más del conjunto, porque íbamos para todos lados. Pobre Morrongo, si se habrá aguantado madrugadas con nosotros, llevándonos a todos lados. Sí, ustedes sí que caminaban, ¿no? La cosa. Pero bueno, tú sabes que siempre hacemos la trampa de adelantarle una de las preguntas para romper el hielo a los entrevistados. ¿Cómo no hicimos eso? Pero te voy a llevar a una fácil, muy fácil. La pregunta es, ¿a quién consideras el maestro que te induce a la música? ¿A tu madre cantora? ¿A tu padre guitarrista? ¿O al Cacho? ¿A quién? ¿Quién es tu maestro que despierta en vos la pasión total por la música? Maestro, maestra. En realidad, si te tengo que contestar, yo te diría que en mi casa, porque en mi casa se escuchaba música todo el día. Mi madre que cantaba, fenómeno. Mi viejo que tocaba la guitarra, muy poquito con el dedo gordo, como tocaban los violeros de Gardel. Y después definitivamente fue Cacho, ¿no? Cacho, ¿no? Claro, mi padre se fue de mi casa cuando yo era muy chico y Cacho fue como mi viejo. Cacho fue el Además inventor. cantaba. Cacho, yo sé que cada vez que lo mencionas a Cacho se te viene la emoción al corazón. Pero por eso te vamos a traer de ahí.
Y te voy a traer a tus comienzos. ¿Cómo es el chascomús que yo no viví? Ese que en los 60, cuando arranca el rock pesado, Sí. ¿sí? O sea, venimos al 55, 55, 60, con la presencia de los Beatles, Sí, el Elvis moviendo la cadera. Ese fue ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo fue ese chascomús folclorísimo que enfrentó al rockero? ¿Fue una conjunción natural? No, fue algo raro porque los chicos, yo me acuerdo que los chicos de la edad mía y los de Cacho, ¿cuál era lo que mejor, a los que nos gustaba la música? ¿Qué era lo que mejor podíamos tener? Una guitarra española. Y me acuerdo de la Casa Su Disco que se habrá cansado de vender guitarra. Y bueno, pasamos del folclore cuando y nosotros escuchábamos, por ejemplo, Elvis y algunos cantantes melódicos de aquella época, Pat Boone, Neil Sedaka, Neil Sedaka. todos esos cantantes viejos. Bueno, pero estaban los Beatles. Hasta que irrumpen los Beatles. Oh. Con Ámame, por favor, ámame. Ah. Entonces fue el primer tema, el primer golpe duro que recibimos. Fue una cosa terrible, yo no entendía muy bien eso. No entendía qué es lo que hacían esos muchachos. Vos y unos cuantos más. Sí, fue. Porque los tipos fueron disruptivos. Fue duro. O sea, yo no me cuesta imaginar ese chascomús folclorísimo escuchando de repente a los Y Beatles. nosotros que fuimos los pioneros en arrancar. Claro. Porque hasta ese momento había orquestas en Chascomús que, me acuerdo, orquestas de tango, por ejemplo, que hacían los bailes en Chascomús, el trébol del Bono, los cantantes de tango, además de folclore, ¿no? Pero y después había conjuntos que se llamaban características. O sea, eran reuniones de músicos, entre los que estaba mi hermano Cacho y Cirso también. Yo fui el último en ingresar en esas cosas. Que hacían bailes y eran orquestas muy particulares porque hacía desde ranchera hasta una samba. La cuestión era que meterse en el baile y que la gente bailara. ¿Tropical? También hacían. O sea, uno se puede imaginar a Cacho y Cirso con música Pero tropicalísima. obviamente, Mira vos. haciendo cumbia, sí. Estaba, me acuerdo, baterista y percusión era Boogie del Bono. Qué sé yo, y se han muerto mucho. Pero me acuerdo de el chico de Noya, Lalo Noya. Me han dicho que el flaco Manzoni, que yo lo tengo en una foto, que vive en Lezama y todavía vive ese muchacho. Me gustaría verlo. Ahora, un pajarito me contó que ustedes, los hermanos Isea, no sé, ahí me vas a corregir si era un cuarteto o un quinteto, andaban con las músicas instrumentales. Sí. Era así, ¿no? No cantaban Era así. ni gay. Era un cuarteto instrumental. Cuarteto. Cuarteto. O sea, ustedes tres y... Nosotros tres y... Es decir, el cuarteto no estaba yo. Estaba Carlitos Osaeta, el padre de este chico Osaeta que toca la batería, que después fue remisero ya fallecido. Él y un baterista de Buenos Aires, Rogelio Garri. Bueno, Y todo instrumental. Jinetes en el cielo, toda esa canción, todo guitarra. Sí, pero ninguno de los temas era que se le ocurría a ustedes, vamos a hacer tal cosa, siempre eran temas de otros, siempre En covers. esa época eran covers. Sí. Eran covers, eran Sí. todos covers. Hasta que me pusieron, tuve que entrar yo en el conjunto. Porque el turquito Saeta, Carlos, le toca la colimba. Y dijeron, a quién agarraron al primero que pasaba. Era yo. ¿Y qué te dieron? ¿Una pandereta? ¿Qué te Una dieron? pandereta. No, me dieron la guitarra. Primero tocaba la guitarra, después pasé a la pandereta. Porque decían, no, para lo que tocas vos me voy a agarrar la pandereta. Pero ahí la batería jugaba mucho. La batería fue disruptiva también en ese momento.
Sí, sí, sí. ¿Es así? Bubi, el Bono ya tocaba batería, tocaba muy bien, pero no hacía, Bubi no hacía rock, No sé, rock. era baterista más de jazz que otra cosa. ¿Te gusta el jazz? Me encanta. Es música, ¿no? Bueno, hay muchos que dicen que el rock, bueno, de hecho, sí, yo lo afirmo, Es una mezcla sale del blues, del jazz. De ahí viene todo. Sí, sí, o sea, no es tan lejos, Nueva Aldea ya cantaba. Sí, sí, Ah. empecé a cantar en el año 68 lo recuerdo perfectamente, en un baile en Dolores del Club Defensa. El Club de Defensa existe todavía. Sí, está hecho pedazo, pero existe. En esa época era muy nuevo. Y todo instrumental hasta que me dijeron, tenés que cantar un tema. A mí. Y canté Puerto Montt, de los Iracundos. A ver, ahí cantaba el muchacho este que no recuerdo. Franco, pero gira juntos. ¿En serio? Claro. ¿Lo conociste? Un Sí, buen vocalista. sí, sí. Él era no solamente buen vocalista, era muy buen autor. No me digas. Ah, todo, sí. todo lo que escribía era éxito. Puerto Montt es de él. De él. Me Todas las parece- canciones que cantaban ellos, casi todas eran de Franco. Bueno, la cuestión es que yo quiero anécdotas de Nueva Aldea, porque me parece que tenés unas cuantas. A ver, no te voy a pedir mucho, dame 2, 3, que te acuerdas así. En Nueva Aldea tengo muchas cosas graciosas. Por ejemplo, una gira que hicimos, porque lo que tengo que contar también es que en esa época los conjuntos trabajaban muy distinto a lo que es ahora. O sea, nosotros teníamos nuestro equipamiento propio, hasta el equipamiento de voces era nuestro. O sea, por eso necesitábamos una camioneta, siempre era un montón de cosas que llevábamos, era terrible. No había staff. No Eran había, ustedes. no había una hora que te ponen un escenario y el sonido ya te lo ponen de afuera, vos tenés que subirte al escenario con un equipito chiquito y listo, y se terminó. Ustedes tenían que llevar bafles. Todo Además, llevábamos. bafles de esos que eran pesadísimos, ¿no? Llevábamos hasta un órgano Hammond, que debe pesar unos 200 kilos. Terrible. Y en ese tiempo, ¿quién tocaba el órgano? La primera época, el primer tecladista que tuvimos fue Aquiles Rollero. Pero Aquiles tuvo poco tiempo, no sé si estuvo un año con nosotros y le sale la oportunidad de ir a tocar con Pintura Fresca. Nada más ni nada menos. Entonces, ¿quién viene a tocar con nosotros? Ricardo Galeón. Exacto. Tocábamos en toda la provincia porque el conjunto tenía una cosa particular. Donde tocábamos, después volvíamos. Porque la gente siempre se enganchaba y nos volvían a traer. Una gira a Tres Arroyos. Y me acuerdo que íbamos, yo no sé si fue Morrongo en ese viaje. Yo creo que era la camioneta de Morrongo, un viaje. No, era el hermano de Rubén. Un viaje largo. Terrible. ¿De qué año me estás hablando? No, en los años 70. Viaje larguísimo. Un día. 3. Un día. Terrible. No, fue impresionante porque el frío que chupábamos, me acuerdo. Y bueno, íbamos en un Citroën, también un 13B, con el hermano de Luis Sellá, me acuerdo, que ya falleció ese chico. Y y a la vuelta veníamos de vuelta todos muertos de frío a la madrugada y por Azul venía manejando, se quiebra el chasis ¿te acordás que era un chasis entero el 13B? Se quiebra y se quedó así el auto. O sea que el tipo que manejaba iba casi tocando el pavimento, ¿viste? Llegamos así a Charumo, se le salió el volante. No, fue terrible. Esas eran giras, ¿no? Terrible. Esas eran giras de aventura. Sabés las que teníamos de esas. Pero ¿y cómo te contratan? ¿No era que iban, por ejemplo, antes de Tres Arroyos, algún pueblo antes? ¿Era directo para ahí? Directo. ¿Los llamaban por teléfono? Sí. No había móvil. No había móvil. Vos tenías que teléfono fijo. Fijo, claro.
¿Manager? No. Sí, teníamos. ¿Quién era? Luis Cura, Ah, de Desama. ah, Luis Cura se ocupaba de todo eso. ajá. Y estuvo con nosotros hasta bastante tiempo con los prados, hasta que no tuvo que dejar porque los viajes que hacíamos nosotros eran muy largos y tenía que desatender su familia. Pero si vos hablabas de viajes largos con Nueva Aldea, ni me puedo imaginar con los prados. No, bueno, los prados duraban semanas. ¿Cuántos países recorriste con los prados? Y los linderos de Argentina, todos. 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 Y alguna de las anécdotas que quieras contar de esos viajes, en eso debes tener el doble de anécdotas. No, pero no anécdotas. Yo recuerdo siempre la gente, pero yo le guardo mucho cariño, por ejemplo, a la gente del Uruguay. A mí son los uruguayos, yo los quiero porque fui muchas veces a Uruguay y recorrí departamento por departamento. Toqué mucho con músicos uruguayos. Ahora, una cosa que a mí me quedó siempre pendiente, porque uno recuerda a los prados, o sea, a tu voz, la voz de Cacho, pero era un conjunto vocalista. Los demás ayudaban. Seguramente, sí. Sí, era un conjunto que fue muy especial en los arreglos vocales. Vos imaginate que en esa época ya en Nueva Aldea hacíamos cosas raras nosotros hacíamos. Los músicos son raros. Muy distintos a todos los grupos. Ojo, nosotros éramos contemporáneos de Almendra, de toda esa gente, Ujú. Pero, por ejemplo, nosotros veníamos de tocar una balada y salíamos cantando El día que me quieran en los años 70, Ujú. con arreglos propios. O cantar una samba, o cantar otro tango que se llamaba Tus ojos lejanos, por ejemplo, de Rollero, el autor de Mimí Pinzón. Y todos arreglos nuestros. Ujú. Eh, ¿Y quién es el que más hacía los arreglos? A ver. Cirso y Aquiles. No. Se sentaban y hacían los arreglos. Sí, sí. Y de hecho, nos Cirso. sentábamos, hablando más de pronto, eran ensayos goma, Nos sentábamos y teníamos que cantar y buscar las voces, arreglos de voces, y hasta que no salían nos largábamos. Eran ensayos de 10 horas. Cirso era exigente o sigue siendo exigente. Sí. Es un tipo exigente, ¿no? De Sí, mucha calidad. Cuando se pone en la cabeza algo es fatal. Sí, yo escuché algunas entrevistas tuyas en las cuales incluso hacían los arreglos en pandemia. Bueno, ahí empecé a cantar estos últimos videos, ¿no?, que hice. Yo no empezaba a cantar más con la edad que yo tengo. Imagínate que en pandemia ya casi tenía 70 años. Sí, pero Yo me había olvidado, yo estaba trabajando en el estudio, trabajé 25 años en el estudio. Conocí infinidad de gente, de los que vos menos pensás, yo lo conocía. Yo lo conocía al arreglador de Serrat, a Cortés, grabé con todo el mundo. Yo me había olvidado de cantar ya. para eso se requiere pasión. Y bueno, apareció la pandemia, el encierro. Y no había forma de comunicarnos y ni había forma de juntarnos. O sea que si eso me pasaba las cosas por WhatsApp. No, eso después cuando empezamos a pasar los archivos pesados iban por Ultran, que iba y venía. Y sí, bueno, ahí empezaron estos videos y los arreglos de Simpson. Recreamos El día que me quieras, que era una canción que nunca la grabamos Los Prados, porque la grabó Roberto Carlos antes que nosotros en la misma compañía, en CBS Columbia. Nada más ni nada menos. Nos robaron esa canción. En CBC Columbia. Sí, estuvimos todos los años ahí. ¿Cómo fue llegar a CBC Columbia? Durísimo. No, fue casi inesperado porque
en las vueltas que dimos con el conjunto Nueva Aldea, nosotros recaímos una cosa que teníamos nosotros era nunca abandonamos, nunca nos detenía nada. Si queríamos, o sea, lo que queríamos hacer nosotros era grabar. Entonces hasta nos pagábamos las grabaciones, hacíamos demos, que se oye en eso, íbamos a tocar a un boliche que nos fuimos y nos ofrecimos a Guana, que quedaba en la calle Ayacucho y Posadas. Recoleta. Era lo mejor. Eso y Mau Mau. África. Otro, y África, que estaba a la vuelta en el Alvear. Pero bueno, ahí tocando, ahí en una de esas noches apareció un productor de CBS Columbia, porque le habían dicho: anda a Guana, que hay un conjunto fenómeno que te va a gustar. Después que fue Pablo Ramírez, el productor, después nos contó todo, Pablo. Bueno, nos escuchó, le pareció bárbaro, esperó que nos bajáramos. Y muchachos, yo soy Pablo, me gustaría hacer una prueba con ustedes, ¿les interesa? Estoy en CBS Columbia. Sí, fue bárbaro. Bueno, nos citó en un estudio que no era el estudio de CBS Columbia. Pasaron del televisor al Sí, cinemascope. y nos dio un tema para cantar que nosotros ya lo que estaba en plena difusión, que era de los iracundos también, que era Y te has quedado sola. Sí. ¿Quién lo cantó? Yo. O sea que Fíjate la muestra vos, la cantaste vos. Para entrar a el CBS. primer tema para entrar a CBS lo canté yo, Y te has quedado sola. Salió en un disco mezclado de Volto. Y No fue el éxito, por supuesto, el éxito vino para el siguiente un disco. millón de copias vendió. ¿Cómo lo voy a creerte? 1 millón de Ese copias. fue el disco de platino. Era el tiempito de los disquitos simples también. Sigo simple y doble. Simple y doble. Y Pero- dos pero tracks. siempre el single, como le decían ellos, era el adelanto del álbum entero y era lo que te hacía entrar. Se lo daban a todas las radios, el disco simple para la difusión, y después largaban el long play, 45 o 33. 45. El 45. El simple, ¿eh? Sonaba bien, ¿no? Muy bien. Y se mantiene. Ese sonido a recuperar. Y ¿No? el sonido de vinilo es otra cosa. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Aunque estamos yo Ahora- vivo en el mundo digital ahora. En el mundo digital. Pero viste que están volviendo los vinilos, ¿no? Sí, carísimo. Demasiado, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque volver a reconstruir todo eso que se echó a perder, volver a hacer las máquinas de duplicar el vinilo, hacer las matrices, todo de nuevo, volver para atrás. Una locura. Yo me acuerdo de la fábrica de CBS Columbia, era una cuadra entera la fábrica. O sea, el estudio y las oficinas de Columbia estaban Oye, en contame un poquito de Paraguay y Montevideo. eso. Ujú. Y la fábrica la tenían por Parque Chacabuco, por allá, pero era toda una cuadra cerrada donde se fabricaban los discos. O sea, el proceso de la matriz también se hacía. Todo se hacía ahí. ¿Por qué el cambio de Nueva Aldea a Los Prados? La No, denominación. culpa de la compañía. Sí, ¿no? Era una cosa Sí. comercial. Le dijeron, vamos a firmar contrato Sí, con Los Prados. una cuestión de marketing, porque querían hacer creer que nosotros éramos españoles. Ah, eso no lo Mentira, sabíamos. Cuando subíamos nosotros al escenario decíamos que éramos de Chacabuco. Ni disfrazándote de flamenco. Pero obviamente. ¿En serio? No, yo me imaginé que era comercial, pero no por esa razón. Sí. O sea, ahora, ¿vos creés que Los Prados, yo creo que sí, te voy a anticipar, hago mal en mi impresión, pero me gustaría conocer tu concepto.
si los Prados fueron realmente motivadores de toda una generación de músicos o de entusiastas de la música en Chascomús. ¿Vos qué No decís? quiero ser vanidoso yo en esas cosas, pero que fuimos los primeros, fuimos los primeros. Los primeros. Sí. O sea, bueno, marcaron el arranque. Ese fue el primer grupo que encima que trascendió Chascomús. Ujú. Fue el que marcó el camino. Bueno, después los demás chicos que andan dando vueltas, yo ni los conozco, ¿eh? No, Hice un disco acá cuando estaba Liliana de Not, que se llamaba Músicos y Voces de Chascomús, y la mayoría de las bandas que tocaron, yo ni los conocía, ujú. que hacían rock. ¿Eh? Sí, No sé si siguen. Pero escuchaste hablar del Rosca Mazaro y todo eso, o sea, Sí, arrabales. Rock sí, aparte vecino mío. El Rosca estuvo por acá, ¿sabés que hicimos? Te tenemos que pasar la Sí, pista. algo no sé si hoy sí se olvidó, lo que escuché fue el audio del rock. Es muy divertido, fue muy divertido, fue una entrevista muy distendida. Y yo también lo considero, así como los Prados, obviamente que con otra filosofía de música y demás. Porque en realidad los Prados, a ver, corregime si es una afirmación que me pertenece. Con la nueva ola, con la New Way, ahí es el momento que casi dejan de tocar como Prados. Los Prados dejamos de tocar en el año 83. El último actuación fue un programa de televisión en el Canal 11 que se llamó La Noche de las Estrellas. Mira, Así me acuerdo. y ahí Fue desaparece. la última vez que nos juntamos y estuvimos todos juntos. ¿Cuarteto o quinteto? No, era quinteto. Quinteto, en ese momento era quinteto. Sí, sí. Ajá. Y Esa fue la última vez. O sea, Después a agarramos ver, caminos distintos. bueno, como te dije en un momento determinado, Boli, acá hay un asistente director de la directora muy importante como Marito Bilbao, que te quería hacer una pregunta más. Así que le vamos a dejar a Marito que te haga una pregunta y que aproveche que te tenemos acá en este estudio humilde. A ver, ¿qué le quería decir, Marito? En cuanto a las preguntas, yo tengo una pregunta que quizás se la hago a casi todos los músicos. Me gustaría saber si les quedó algo por hacer, querido, experimental, en otros géneros musicales, eh, que no fuera el melódico. Bueno, a ver, Marito, te contesto. A mí particularmente sí me hubiera gustado, por ejemplo, haber cantado el repertorio viejo que cantaba mi madre, que eran estilos de la época de Gardel, El Sueño, por ejemplo, que lo cantaba hermoso. Y bueno, el Cirso siguió haciendo cosas que no nada que ver con los Prados, sigue tocando y grabando rock, cosas de él. O sea que bueno, el que falta es Cacho, que ya no está en este mundo. Y yo te quería hacer una pregunta ya sobre un poquito más, sobre esa madre cantora. ¿Sí? Esa madre cantora. ¿Vos qué pensás de las mujeres del rock? Las mujeres del rock, las cantantes del rock. ¿A quiénes te acordás? ¿De qué países? ¿Quiénes son las más recordadas para vos? Y es amplio, muy amplio, porque las cantantes yo creo que son mi debilidad, porque no sé si no son superiores a los hombres. Cantantes americanas, por ejemplo, yo siempre hablo de la historia de Karen Carpenter, por ejemplo, morir a los 33 años, cómo cantaba esa mujer, hay que escucharla. Pero de ahí podemos decir Aretha Franklin, Bueno. Whitney Houston, Whitney Houston. Dionne Warwick. Terrible. Yo creo que
yo escucho mucha música de mujeres, americanas sobre todo, y españolas. Las españolas España ha tenido cantantes maravillosas. Isabel Pantoja, las gitanas que andan cantando por ahí, la otra que se fue a vivir a México, es Rocío Dúrcal, que ya está muerta, pobrecita. Y bueno, hay que escuchar a las mujeres. Celine Dion, por ejemplo, que no es originaria, Bueno. no es originaria de Estados Unidos, Qué voces, ¿no? es canadiense. Y ahora te quiero hacer una pregunta de actualidad. A un músico reconocido, que vendió 1 millón de discos, que sabe lo que es el esfuerzo que hay atrás de las construcciones artísticas. Esto que se ha hablado reciente de las leyes de regulación de las sociedades de gestión entre comunes, como SADAIC y todas esas. Yo te confieso, yo tengo una gran confusión, porque por un lado veo muchísimas críticas, ¿sí? Y por el otro lado veo gestores de festivales como Gridman que la defienden a muerte. ¿Vos cuál es tu opinión? ¿Realmente es un aumento de la libertad para los artistas o es un llamado a sálvense quien pueda? ¿Quieres que te diga lo que yo pienso? Por favor. Palabra de Raúl ¿Por qué? Alfonsín. Yo le temo a la libertad, a los libertarios. Le tengo miedo, porque están al borde del fascismo. Yo Y coincido. tengo miedo de la gente que convencen, y sobre todo la juventud. Es un terreno que yo políticamente tengo claras mis ideas, ¿no? Pero no. Nunca te preguntaron de Una barbaridad lo que está ocurriendo con la cultura, con esta gente. Pero no, yo encantado de que me hayan invitado. Para nosotros es un placer, ha sido realmente un honor, en serio te lo digo, que para un chascomunense, un correntino extraviado que cae en Chascomús, tener la posibilidad de entrevistar y conocer a los históricos de Chascomús es un tema grande. Así que muchas gracias, Boli, y vamos a compartir más de un café. Bueno, ¿Sí? Siempre y cuando quieras. Sí, por supuesto. Gracias por la gentileza.